Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al Foro Virtual de Candidatos Presidenciales, Propuestas para el Desarrollo Sostenible e Inclusivo de la Amazonía Peruana con visión al 2050. Hablar de la Amazonía peruana es hablar de una deuda pendiente. La Amazonía peruana comprende el 60% del territorio del Perú. Es en nuestro territorio donde se albergan las principales cabeceras de cuenca del río Amazonas, que representa la quinta parte de agua dulce de los ríos de todo el planeta. Sin embargo, el desarrollo de las regiones amazónicas se ha visto relegado a lo largo de la historia de nuestra república. Por un lado, la contribución de la Amazonía al PBI nacional es menor al 5%. La Amazonía no cuenta con actividades productivas sostenibles y de valor agregado. Es evidente que las políticas económicas nacionales han priorizado otras regiones en demérito de las regiones amazónicas. Por otro lado, el olvido del Estado se refleja en el crecimiento de actividades económicas ilegales que depredan el medio ambiente. Se estima que solo entre el 2000 y el 2013 el Perú perdió 113.000 hectáreas de bosque por año. En este escenario, urge diseñar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo para la Amazonía peruana. Desde Pro Amazonía, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, representando a todas las cámaras amazónicas, y Pro Democracia, hacemos un llamado a nuestros actores políticos para que acentúen su compromiso con las regiones amazónicas, con sus ciudadanos, pequeños y medianos empresarios que sueñan con una Amazonía próspera y que conserve su riqueza y contribución ambiental para el mundo. A continuación vamos a presentar a los patrocinadores de este foro. Buenas tardes, señores televidentes. Buenas tardes, señores candidatos, quienes nos van a exponer sus propuestas para el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestra Amazonía con visión al 2050. Este evento ha sido organizado por todas las cámaras de emprendedores de la Amazonía peruana, el Instituto Pro Democracia y el Grupo Pro Ucayali, que tengo el honor de presidirlo. Nuestro territorio amazónico representa el 61% del total. Tiene casi el 20% de la población y solo aporta el 4% al PBI, y su situación económica, de salud y de nutrición y de población vulnerable es gravísima. Sin embargo, hay mucho optimismo porque hay ganas de trabajar por su desarrollo sostenible. Creemos que hay muchas oportunidades, incluso en la terrible deforestación de más de 10 millones de hectáreas, que a la vez es una oportunidad para reforestar. También tenemos ríos y lagos para gran acuicultura, y también esto va a traer mucho atractivo para el ecoturismo. Y también tenemos además recursos naturales que podemos explotarlos respetando el medio ambiente. Necesitamos infraestructura urgente, puertos, aeropuertos y principalmente un tren transamazónico que nos una con Brasil hasta el Pacífico. Y estoy seguro que la Amazonía en el 2050 podría ser la primera región desarrollada del país, donde el nivel y calidad de vida de toda su población sean de altos estándares. Muy amable, buenas tardes. ¿Han pensado alguna vez la oportunidad que tiene el Perú si ponemos en valor la Amazonía? El año 2019 y 2020 organizamos el Congreso Empresarial Amazónico. En ambos escenarios pude percibir, sentir las oportunidades que tenemos en la Amazonía: agroindustria, turismo, reforestación, acuicultura, energía renovable y muchos más. ¿Qué tal experiencia vivida? Hoy todos los espectadores virtuales, sin excepción alguna, sabemos lo importante que es poner en valor la Amazonía y el compromiso con el medio ambiente. Este foro de candidatos presidenciales pretende que todos escuchemos muy atentos las propuestas que tienen para un desarrollo sostenible e inclusivo. Yo, Daniel Arias Murgado, como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, en representación de todas las cámaras de comercio de la Amazonía,
el emprendedor en general, la población selvática, estamos atentos a escuchar propuestas para de esta manera poder dar un voto responsable. A nombre del Instituto de Gobierno, Democracia y Desarrollo Sostenible Prodemocracia, agradezco a los organizadores del evento Pro Amazonía y a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, quienes conjuntamente con las cámaras de comercio de todas las regiones de la Amazonía y de los colectivos culturales, ambientales, sociales y de emprendedores, han impulsado esta iniciativa y nos han permitido colaborar y participar en este loable esfuerzo. Esta convocatoria para reunir a los principales candidatos de la presidencia y conocer su visión de país y en particular la percepción de la Amazonía peruana en sus planes de gobierno, sin duda nos dará luces sobre el futuro promisorio de una región amazónica de grandes contrastes, promesas postergadas, pero también de inmensas posibilidades y gran significación no solo para el Perú. La Amazonía peruana tiene por origen recursos, biodiversidad e impacto ambiental, el destino de una enorme trascendencia global y, por tanto, el potencial de otorgarle al Perú un lugar privilegiado en el concierto de naciones del siglo XXI. Reiteramos nuestro agradecimiento a los organizadores del evento por la oportunidad de colaborar en esta iniciativa y a los candidatos presidenciales por su participación. Llegó el momento de escuchar a nuestros candidatos. Hemos invitado y organizado la intervención de cada candidato siguiendo el orden de la última encuesta publicada por Ipsos en el Perú. Por el partido Victoria Nacional escucharemos al candidato George Forsyth. Mi visión al 2050 para Perú es que tengamos a una sociedad libre de pobreza, libre de corrupción, donde los ciudadanos se beneficien del progreso tecnológico, aumentando su bienestar, sin dejar a nadie atrás, en el cual la polarización económica termine y los políticos se unan para resolver los problemas. Nuestra visión al 2050 es una prolongación de nuestra visión como plan de gobierno, en términos de lograr una recuperación económica robusta, proyectada hacia la nueva normalidad, resiliente, con una verdadera economía social de mercado, sustentada en el fomento de la igualdad de oportunidades. Es por ello que en nuestro plan de gobierno priorizaremos 3 ejes estratégicos: impulsar la economía familiar, 2, salud y educación de calidad, y 3, derrotar la corrupción y la inseguridad. Desde Victoria Nacional estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, nuestro compromiso de enfrentar el cambio climático con todas las herramientas a nuestro alcance para lograrlo. Y lo hemos demostrado en nuestro plan de gobierno, aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, hoy Agenda 2030. Seremos un país democrático e igualitario, respetando la institucionalidad e incluyendo en el futuro la defensa de los derechos humanos como pilar de nuestra gestión. Se trabajarán mesas de diálogo eficientes con las organizaciones indígenas, ambientales y empresariales. De esta forma lograremos impulsar una política de Estado donde la Amazonía estará en protección permanente, cumpliendo los compromisos globales y objetivos de la Agenda 2030. Tendremos una economía que realmente recompense la verdadera creación de valor. Adoptaremos como parte de nuestras políticas de Estado lineamientos y metas para que controlen la deforestación e impulsaremos el desarrollo sostenible y saludable de nuestra Amazonía. Por ello, impulsaremos la economía circular, respetando la biodiversidad y la Amazonía como pilar de desarrollo del Perú. No permitiremos más abusos contra las comunidades indígenas. Por el contrario, serán socias estratégicas para el desarrollo económico, donde los mercados de capitales valoren y recompensen adecuadamente las prácticas comerciales inclusivas y sostenibles. Implementaremos mecanismos reales donde nuestra Amazonía se respetará. El seguimiento para lograr la meta será en colaboración de todos los niveles del Estado como actores involucrados, trabajando articuladamente frente al cambio climático. Tendremos la infraestructura acorde a la realidad amazónica, mejorando la capacidad instalada,
con una educación diversificada que atienda las necesidades de la población según su contexto social demográfico, y la educación ambiental como protección de nuestra Amazonía. Creemos que educar a las siguientes generaciones en la protección del planeta es de vital importancia. Haremos uso eficiente de las energías renovables, no convencionales, logrando reducir nuestra huella de carbono, siendo un ejemplo para muchos países, comprometiendo al Estado y al sector privado en el cambio energético. La conectividad llegará a nuestra Amazonía por medio de la energía limpia y tecnología de primera. Y con ella tendremos mejor capacidad de monitorear en tiempo real el uso de nuestros recursos, logrando una meta mundial de la deforestación cero. El uso del agua será en armonía para el uso común de la población, respetando este recurso renovable, pero a su vez vulnerable. Por ello, integraremos valores políticos, ambientales y sociales que aseguren su protección, asegurando que el agua llegue a todos los peruanos. Contaremos con sistemas de transportes eficientes y muestra de ello será el tren entre Pucallpa y el Océano Pacífico, contribuyendo en la reducción de gases de efecto invernadero en nuestra lucha contra el calentamiento global. El cambio inicia hoy con Victoria Nacional. Esta Visión País 2050 será el resultado de gobiernos transparentes que no trabajen para intereses privados, sino por el bien de todos los peruanos. La sostenibilidad de nuestros actos serán las que permitan dejar un planeta para las siguientes generaciones. Por ello, el cambio es ahora. 30 años de lo mismo y nuestra Amazonía seguirá agonizando con los mismos problemas. Debemos reaccionar ahora, si no, será muy tarde. En el Perú tenemos mucho de lo que los países más desarrollados quisieran tener. Nuestra Amazonía es envidiable y no es por nada que fue reconocida como maravilla natural del mundo. Y sin embargo, ha sido la más olvidada por los gobiernos anteriores. Pueden creer, aunque se encuentre rodeada por ríos, solamente 1 de cada 4 comunidades amazónicas en el Perú tiene acceso a agua potable. La dejadez de los gobiernos permitieron que las brechas de desigualdad perduren en la región amazónica y que se usen nuestros bosques para la tala y minería ilegal, narcotráfico y contaminación de los ríos. Las consecuencias no solo son críticas para nuestro país, sino que afecta al mundo con cambios climáticos. Nos toca decir basta ya de estas mismas mafias de siempre. Si no se ha hecho nada, es simplemente porque quienes dirigieron el país estuvieron coludidos para que esto ocurra. Basta de corrupción. Para nuestra Amazonía planteamos las siguientes propuestas. Desde Victoria Nacional estamos de pie en la lucha contra el cambio climático. Por ello, pondremos en marcha sistemas de gestión de prevención, gestión de riesgos y adaptaciones inclusivas diferenciados por tipos de ecosistemas, principalmente en los sistemas naturales y productivos más vulnerables. Gestionaremos las emisiones de gases efecto invernadero, recuperando la calidad del aire para todos los peruanos, logrando incrementar la captura de carbono. Conociendo la falta de políticas efectivas para mitigar y aumentar la capacidad de poder enfrentar el cambio climático, proponemos crear el Viceministerio de Cambio Climático y Desertificación. Incrementaremos el uso de las energías renovables y el uso de biodigestores que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población, diseñando estratégicas efectivas para mejorar la capacidad de adaptación frente al cambio climático. No contamos con políticas de protección de las zonas vulnerables efectivas, por ello, sabemos cuán importante es empoderar a las comunidades nativas y campesinas como principales involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales, siendo nuestra meta para el 2026 tener presencia en al menos 75% de las comunidades, logrando su involucramiento en el aprovechamiento de los recursos forestales. Logrando promover alianzas estratégicas entre comunidades y centros de asistencia técnica para el desarrollo de cadenas productivas y clústeres competitivos sostenibles. El Perú
en un momento de desarrollo de financiamiento para proyectos verdes que contribuyan al desarrollo de la economía circular. Por ello lanzaremos el primer bono soberano verde y ODS, logrando promover inversión de activos verdes, dando señal para la inversión extranjera en proyectos donde se respete el medio ambiente, impulsando incentivos para el desarrollo forestal sostenible. Impulsaremos el programa de desarrollo de la economía circular, que promoverá la participación de las pymes en la industria del reciclaje, la reutilización del agua y los residuos sólidos, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático, la reutilización de elementos que no pueden volver al ambiente, la utilización más intensiva de minerales biodegradables posible en la producción de bienes de consumo, entre otras iniciativas que sean pro desarrollo sostenible y protección ambiental. Conocemos cuán importante es el agua para nuestra agricultura, pero sabemos también cuán escasa es. Por ello, promoveremos la optimización de los sistemas de riego y la gestión integrada del agua a nivel de cuencas hidrográficas, aunque éstas no calcen con las fronteras políticas. Impulsaremos un plan de uso responsable del agua que evite la siembra de cultivos altamente demandantes de agua en zonas desérticas e incentive su mudanza a la selva en reemplazo de cultivos extensivos que deforestan o de especies exóticas que debilitan la flora nativa. En Victoria Nacional, sabemos que existe un déficit hídrico inminente en el norte del país, que afecta especialmente a 181 distritos de 38 provincias, de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash. Nuestra propuesta será promover el uso equilibrado del agua superficial y la subterránea, cuidando que los acuíferos se llenen, evitando las descargas intensas de agua y que el suelo no se salinice, complementando los cultivos de baja demanda hídrica. Impulsaremos el tratamiento de las aguas servidas a nivel nacional para mejorar los sistemas de riego, reduciendo los niveles de contaminación. Y para el 2026, el 60% de ciudades y centros poblados serán beneficiados. Conocemos la ausencia de la gestión integral de residuos sólidos como gobierno local que fuimos y sabemos lo importante que es trabajar en ello. Por eso lanzaremos el Programa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, incorporando el reciclaje y la generación de energía limpia. La calidad del aire se recuperará gracias a nuestro Plan Nacional de Reducción de la Contaminación Atmosférica a ser ejecutado en todas las ciudades del Perú. Sabemos cuánto daño viene haciendo la tala ilegal, generando pérdidas de biodiversidad y desequilibrio de los ecosistemas por la deforestación y degradación de los bosques. Por ello, frenaremos el daño reprimiendo la tala ilegal, prohibiendo la instalación de monocultivos mecanizados, reforestando, restaurando y promoviendo la agroforestería sostenible, con una meta al 2026 de lograr reforestar 1 millón de hectáreas. Para lograr cambios sostenibles, la gobernanza e institucionalidad debe ser recuperada y para ello fortaleceremos el SINAFOR y con la creación del Viceministerio de Desarrollo Forestal y Biodiversidad del MINAGRI con capacidad de gestionar los recursos del bosque, impulsar la reforestación y reducir la deforestación. En el 2021, el nivel de informalidad e ilegalidad en el sector forestal productivo han sido nocivos para el desarrollo del Perú, siendo excluyente de las comunidades nativas y un depredador de la biodiversidad y del ecosistema. Por ello, lograremos restituir y fortalecer la Ley 27037 en nuestra Amazonía, organizando los actores vinculados a la actividad forestal en clústeres y redes formales que impulsen la reforestación y a la vez articulen a comunidades nativas con centros de investigación científica y además actores que añaden alto valor agregado al aprovechamiento sostenible de recursos forestales, desarrollando cadenas de bionegocios maderables y
farmacológicas, incorporando los principios y estándares mínimos de acceso a información de riesgos ambientales, consulta previa y participación ciudadana inclusiva, protegiendo a los defensores del medio ambiente y de todo proceso derive de la formación y participación pro paz y confianza ciudadana en estos tiempos donde los peruanos debemos estar comprometidos. La Amazonía no es sumidero de dióxido de carbono, por lo contrario, es pilar de desarrollo sostenible y para lograr su recuperación lucharemos contra el uso de los combustibles fósiles en el transporte accesible para personas y productos en general, promoviendo el uso de las energías limpias de electromovilidad en el transporte. Para lograr eso, descentralizaremos la generación de energía a nivel nacional, eliminando el déficit en el norte, el sur y el oriente, atrayendo más inversión e inversionistas de calidad en generación de energías renovables no convencionales. Impulsaremos el transporte ecológico para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, siendo un medio de transporte sostenible y ecológico. También se le puede denominar protector de la Amazonía por sus beneficios en el uso de los recursos, logrando por medio de su sistema ferroviario la sostenibilidad de la matriz de transporte accesible para dinamizar la economía de la Amazonía e impulsando mayor cantidad de trabajos. Se necesitan este tipo de proyectos para lograr asegurar la logística y precio final sea competitivo con la oferta existente como Brasil y Chile, que nos superan ampliamente en exportación de madera. El Perú necesita infraestructura que nos ponga nuevamente en la vitrina internacional de compradores para reactivar el mercado de la madera. Ahora, nuevamente, queridos amigos, si queremos que el Perú muestre el ejemplo, debemos iniciar con el cambio en tomas de decisiones, el cambio en el liderazgo, el verdadero cambio. Es por ello que te pido conciencia y que votes por el verdadero cambio. Este 11 de abril marca las campanas de victoria nacional. Por el partido Renovación Popular escucharemos al candidato Rafael López Aliaga. Buenas noches. Es un placer para mí dejarles esta ponencia del Partido Renovación Popular respecto a nuestra visión sobre la oportunidad y la defensa de nuestra Amazonía. Hay varios ejes temáticos. Partimos por los antecedentes. Un antecedente importante es que en el mundo el Perú es el último bastión de selva virgen natural, habitada por gente amable, por gente buena, que favorece muchísimas actividades y que no ha sido perjudicada, digamos, por una actividad tipo la de Brasil, que ha destrozado su Amazonía, me consta personalmente. Pero tiene un gran privilegio y honor de contar con un área de reserva para el mundo, que puede dar muchísimo dinero y darle mucho bienestar a las poblaciones de nuestras etnias amazónicas, que conozco perfectamente. Yo creo que un primer eje a desarrollar es el eje turístico, que se lo conozco bastante bien, que es crear un circuito mundial, no de 8 botes. Yo tengo una visión de unos 50, 100, 200 botes de alta gama o mediana gama para el turista peruano e internacional, uniendo puntos tan interesantes, generan un poco de inversión, como Nauta, como embarcadero principal, para llegar a 2 puntos, ¿no? A Yurimaguas y a Pucallpa. Conozco la zona perfectamente, porque estoy metido en un proyecto justamente de esta índole. Y, digamos, Iquitos tiene toda una tradición muy interesante para el turismo, que es la historia del caucho. No se olviden que Iquitos estaba más conectado con Londres que con el Perú. Había buques que volvían a Liverpool cada semana. El mejor hotel
de Perú estaba justamente en Iquitos, habitado por millonarios, ¿no? Hubo muchos desastres, evidentemente, también mucho abuso en la época del caucho. Pero hay una historia ahí, muy interesante. Iquitos era, digamos, una zona que tenía, digamos, una X, ¿no?, de trenes que conectaban esa isla, ese rectángulo que es Iquitos, rodeado de ríos. Pero falta, pues, la integración al turismo mundial de toda la zona de Nauta con Pucallpa, con Yurimaguas. Hay etnias que tienen como medio de ingreso atender a turistas y lo hacen muy bien, recontra bien. Los turistas vienen encantados de un día de convivencia, no un día de vivencia con la comunidad étnica nativa. Y son gente muy amable y sabe tratar muy bien al turista. Entonces, hay un eje que el Estado peruano tiene que impulsar. Impulsar el desarrollo del CIMA, ¿no? El CIMA en Iquitos, para tener embarcaciones no muy grandes, son embarcaciones de 15, 20 habitaciones, con todo lo que da un turismo de alta gama o mediana gama. E integrarse en un circuito maravilloso que es complementario al del Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? Cuando un turista viene del exterior, siempre tiene en mente la selva peruana, y me consta, ¿no? Ahora que están regresando, después de haberse vacunado en Estados Unidos, sobre todo, que es la mitad del turismo peruano, siempre está el pedido, ¿no? ¿Por qué no hay comunicación con Iquitos, con Pucallpa o con Yurimaguas? Y está dentro de otro concepto, que es que Perú tiene que tener una red privada de autopistas, ¿no?, en base a la inversión, con tráfico mínimo garantizado, para llegar a Pucallpa y llegar a Yurimaguas con autopistas, no trochas, no pistitas, autopistas de 2 carriles por lado, como es España, de una buena vez. Plata hay, las AFPs exportan capitales al exterior, el Banco Central de Reserva también exporta capitales, no se le ocurre, ¿no?, implementar fondos soberanos que son totalmente válidos y legales para invertir en nuestro país en infraestructura. En el plan de gobierno tenemos una meta muy ambiciosa, en los próximos 5 años, destinar $40.000 millones a unir el Perú de una buena vez con autopistas. Uno de los ejes es este, el de la selva, ¿no? Llegar a Yurimaguas, ¿no?, desde la costa peruana, desde Salaberry, lo cual genera, pues, un tráfico no solamente turístico, sino también de carga, ¿no?, fundamental. Se está uniendo el Atlántico al Pacífico. Es igual Pucallpa, unirla con Tingo, con María, ¿no?, con Huánuco, y bajar a la costa también, ¿no? Tenemos, digamos, varias autopistas, ¿no?, para entrar de manera transversal, de manera complementaria al gran tren de Tumbes-Bretaña, que también se financia con dinero privado sin ningún tipo de subsidio. También un proyecto que yo personalmente he desarrollado, en el momento no lo puedo hacer por la corrupción en nuestro país. Entonces, hay un eje turístico importantísimo, ¿no? Frente al río Italia, en Iquitos, hay un monasterio que yo he estado trabajando para hacer un hotel 6 estrellas. Por la vía política lo he tenido que dejar en pausa, pero tenemos todo un potencial brutal para que el turista que ya viene a Perú para ver la maravilla del eje sur turístico también, ¿no?, te disfrute, ¿no?, de los placeres y de la vivencia de la selva. Eso es un gran eje que puede generar y va a generar muchos ingresos, mucho bienestar. Sobre todo para Iquitos, que es una ciudad que actualmente está desconectada, ¿no? Y Pucallpa igual, y también Yurimaguas. Falta también aeropuertos internacionales para turismo y también para todo lo que es comercio exterior. Falta dotar de aeropuertos internacionales, igual que Colombia. Colombia tiene 17 aeropuertos, muchos de ellos internacionales. Perú tiene uno, nos falta un montón, ¿no? Pero sí hay posibilidad de tener inversión privada en aeropuertos de calidad internacional para tener estos ejes, ¿no? Por lo menos el eje selva, tenerlo claro, tener aeropuerto internacional en Yurimaguas, aeropuerto internacional en Pucallpa y en Iquitos,
Claro que sí, conectado directamente con Cusco, un eje Cusco y Quitos que estaría, en mi opinión, repleto, conservando los beneficios que tiene la selva. La selva tiene beneficios tributarios muy importantes. Entonces hay que hacer un roadshow, una gira mundial, para invitar a las grandes cadenas hoteleras del mundo, para situarse en estos ejes donde hay algo que es único en el mundo. Y aparte hay seguridad. No es una selva salvaje, no es selva, digamos, con gente que piensa de manera occidental. La reforestación es otro eje importantísimo. La reforestación de la selva alta es una pasión. He escrito mucho sobre el tema. Bueno, Samuel sabe de esto, seguramente sabe muchísimo más que yo, y no puede dar clases, pero yo creo que es un tema que tenemos que darle prioridad con política nacional, ¿no? La política nacional de reforestación en estos momentos de crisis, de pandemia y de genocidio en nuestro país es fundamental. Tenemos que darle trabajo a muchísima gente vía la reforestación de la selva alta. Una especie interesante es el pino rosado, pero ahí Samuel nos puede dar clases, ¿no? Sobre cómo reforestar y qué hacer. Pero sí dar un marco jurídico para que Perú sea potencia mundial en lo que es producción de celulosa y de maderas para la producción de muebles y acabados. Es una vergüenza que Perú importe de Chile madera, ¿no? Y papel, ¿no? Chile tiene mucho menos que Perú, y Perú, sin embargo, depende de Chile para el uso de maderas. En el tema también de impulso a lo que es la agricultura en nuestra selva no tiene centrales de compra, hay mucho abuso, ¿no? Para los microproductores, microparceleros. Veo muchos intentos, ¿no? de trabajar de manera legal, honesta, productos orgánicos, pero veo mucho abuso, mucho intermediario. Ahí, en el plan de gobierno de la Renovación Popular, tenemos clarísimo que las embajadas tienen que colaborar con la microempresa, principalmente, pero también con la mediana y gran empresa, para poner productos tipo cacao, tipo café, un propio de nuestra Amazonía, ¿no? En lugares expectantes. O sea, no puede ser que Colombia, con el marca Juan Valdés, que es una unión de esfuerzos privados con el Estado colombiano, ¿no? Tenga pues un impulso mundial. Y el café colombiano me parece que no está bueno. El Perú tiene bastante más que ofrecer. Los blends, ¿no? De café, con la calidad del cacao peruano es infinitamente superior. Pero falta la visión empresarial que debe tener un Estado para desarrollar al máximo sus ventajas comparativas, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de agricultura para situarse en el mundo con calidad altísima, es importantísimo que el Estado intervenga dentro de una promoción, un rol promotor, para darle una ayuda a todas estas exportaciones y presencias con producto terminado que es de altísima calidad en nuestro país, que no tiene ningún tipo de apoyo ni soporte del Estado peruano. Otros temas también que en mi recorrido ya largo por todo el país en esta campaña realmente maratónica que el gobierno ha empeñado para sacar adelante un partido, la Renovación Popular, está el tema de los créditos. No puede ser, ¿no? Que no haya ninguna reacción de parte del actual gobierno para solucionar de una buena vez, ¿no? El tema de Infocorp, o el tema pues, de ejecución de garantías, ¿no? El tema de falta de incentivos para la inversión en la selva de manera concreta. Hay mucha letra muerta. Hablando de los créditos, de una buena vez, ¿no? Si una persona que no tiene la culpa de esta pandemia maldita pide pues, una reprogramación a 5 años, que las instituciones financieras no provisionen por una sola vez, por favor, ¿no? Para poder tener una tranquilidad y una holgura. Porque el microempresario peruano sí paga, tiene consto, es banquero, sí paga. Entonces, pero hay que, por una sola vez, darle esta facilidad crediticia, controlando también las tasas de interés al buen pagador, al buen pagador, que hay mucho en nuestra zona de selva, mucha gente que se dedica al comercio y que tiene una tasa de interés leoninas, usureras, que no se beneficia a la gente que paga bien. Y hay mucha gente que paga bien y tiene tasas de usura. Entonces, yo les agradezco mucho su invitación a participar con estas
tus aportes, digamos, el tema es bastante más largo. La integración de Iquitos, ¿no? con la costa es un tema a explorar también. Tenemos varias ideas, varias propuestas, pero queremos ver un expediente técnico definitivo. Integrar, digamos, todo lo que es el desarrollo de selva de manera responsable, ¿no? El desarrollo de madera en concesiones que sean realmente serias, no concesiones pues que han sido una vergüenza para el país, que han deforestado, ¿no? La selva de manera irresponsable con unas garantías mínimas. Si vamos a dar concesiones en la selva, digamos unas garantías de 50 millones de dólares para arriba, ¿no? Para poder tener un manejo responsable de la selva. E ir también de inmediato, y con eso voy acabando, al auxilio ahorita. El auxilio ahorita en Iquitos es la falta de agua, ¿no? Poner un cañito de agua por cuadra. Como se hacía en Pomarca, en mi tierra, cuando yo era niño, ¿no? Había un tanque de agua y había pues un cañito de agua por cuadra. No es nada difícil, se puede implementar rápidamente como una solución de emergencia en la cual estamos. En el 40% de Perú tiene ese problema. La alimentación, también, el tema de los jóvenes. Los jóvenes tienen que integrarse, ¿no? Y ser la red de distribución del Estado a través de una cadena de voluntariado juvenil que en la zona de selva ahora es dramático. En la zona de selva hay una gravísima crisis alimentaria, ¿no? La estoy viviendo, palpando, toda la selva, y el reclamo es el mismo, ¿no? Hay una desnutrición, una anemia galopante. Entonces los jóvenes son la salvación. Los jóvenes tienen que integrarse, los jóvenes universitarios, 3 horitas a la semana, jóvenes de colegio, quinto media, institutos, integrarse solidariamente y llevar alimentación. Las tablets, también las tablets más en la selva, tener internet satelital, que ya hay privado, se puede comprar, hasta que hagamos un satélite va a demorar, pero sí puede comprar internet satelital educativo dedicado para las famosas tablets, ¿no? Que tienen que estar. Más en las zonas de selva es vital la tablet y tener una bajada, ¿no? Para producción de energía eléctrica solar, ¿no? Y tener baterías en las zonas rurales para justamente tener acceso a esa educación, que es un derecho de todo peruano. Y la seguridad ciudadana, bueno, ahí tenemos muchos diálogos ya pactados con comuneros, con APUs, etnias, para que justamente sean entes auxiliares de la policía. Que un ente auxiliar a la policía no se le vea, pues, ¿no? Ningún problema por poner orden, ¿no? Tener una ley clara para lo que es justicia o seguridad u orden, donde la policía no llega, ¿no? La comunidad tiene que tener claramente un rol en el Perú, en el cual es un ente auxiliar de la policía, hace la ocurrencia policial, se comunica con la policía y detecta pues un delincuente, que no se le puede dar llevar un fuero penal a una persona que está justamente colaborando de buena fe y de buena leche a la seguridad nacional. Los problemas son múltiples, las oportunidades también son múltiples, pero todo parte, después de una gran crisis, de una gran oportunidad. Conectemos, ¿no? Aeropuertos internacionales, autopistas a estos puntos de destino de potencia turística y potencia agroexportadora mundial. Perú, potencia mundial. Sí se puede. Renovación popular. Por el partido Fuerza Popular escucharemos a la candidata Keiko Fujimori. Mi saludo cordial a todos ustedes. Debo empezar agradeciendo por la invitación a este foro, a la Cámara de Comercio de Ucayali y a todas las cámaras representativas de tan extenso e importante territorio de nuestra nación. También quiero agradecer al Grupo Pro Amazonía y al Instituto de Gobierno Pro Democracia, quienes hoy permiten compartir con ustedes mi visión y propuestas para el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestra Amazonía. En la visión del Perú del año 2050, contenida en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular denominado Plan de Rescate 2021, señalamos que la conducción del país durante los últimos 50 años respondió a 2 grandes modelos de políticas. Uno, que hasta fines de los años 80 trajo pobreza, inseguridad y caos. Y un segundo modelo a partir de los años 90, en donde se impulsaron importantes reformas, entre ellas la Constitución de 1993, la que trajeron crecimiento, orden y prosperidad,
transformando las bases económicas y sociales del país. Fuerza Popular plantea que los peruanos debemos construir consensos que se orienten fundamentalmente al desarrollo y al bienestar humano, el respeto de la dignidad de las personas y, por supuesto, el beneficio del país. Ese es el norte que nos guía. Las lecciones aprendidas luego de esta pandemia obligan a que la gestión pública, hoy más que nunca, tiene que ser más eficiente en el gasto, más transparente y a estar en lucha permanente contra la corrupción, evitando las malas prácticas burocráticas que frenan inversiones, beneficia a pocos y le hacen mucho daño al país. En esa visión del Perú al año 2050 hay que reducir las brechas de infraestructura y conectividad en la Amazonía con una gestión eficiente de los recursos naturales, aprovechándolos de manera sostenible en concordancia con las normas ambientales y generándole mayor dinámica económica a las regiones. No puedo dejar de referirme a la necesidad de reducir los niveles de informalidad que igualmente existen en la selva peruana, por lo que corresponde incentivar y generar condiciones al capital privado para que se interesen en esta parte del país y podamos promover el empleo masivo y formal. La Amazonía es un espacio territorial en donde hay múltiples oportunidades de inversión que no podemos desaprovechar. Entrando al punto que corresponde a las propuestas que plantea Fuerza Popular para el desarrollo de la Amazonía, quiero ser enfática en señalar que no habrá desarrollo sostenible en estos territorios si es que no hay inclusión. Asimismo, que no habrá desarrollo con sostenibilidad si es que no hay garantías de estabilidad en el país. Tampoco habrá desarrollo si no asumimos retos conjuntos. La inversión que asegura la generación de empleo y riqueza no podrá verse si es que no preparamos el escenario para ello. Reduzcamos conjuntamente los niveles de desigualdad y extrema pobreza focalizados especialmente en los más recónditos pueblos amazónicos, muchos subsistiendo sin mayor presencia del Estado allá en el límite de nuestras fronteras. En la Constitución Política del Perú tenemos un principio mandatorio en el artículo 69, que señala la obligatoriedad del Estado peruano de promover el desarrollo sostenible en la Amazonía con una legislación adecuada. En virtud a ello, y haciendo un repaso de la historia, debo recordar que en el gobierno de mi padre se promulgó a finales del año 98 la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, con el objetivo de establecer condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Y así fue. Efectivamente, se promovió el surgimiento y fortalecimiento de empresas orientadas a la industria manufacturera, al turismo de la naturaleza, a la agroindustria, la acuicultura, entre otras. Sin embargo, si bien la Ley de la Amazonía promovió emprendimientos con el consiguiente beneficio para las empresas, sus trabajadores y las propias poblaciones, esta pudo tener mejores resultados si es que los sucesivos gobiernos hubiesen cumplido con los presupuestos públicos que obligaba dicha ley. Lamentablemente, en los últimos años no se asignaron los recursos como estaba establecido. Es evidente que los últimos gobiernos no se sensibilizaron con la realidad de nuestra Amazonía, no interpretaron su contexto, no le dieron valor a sus potencialidades y menos aún promovieron infraestructura de calidad. Siendo gobierno, quiero construir con ustedes la vía de inserción a la producción amazónica en el circuito económico nacional. Una de mis primeras acciones a partir del 28 de julio será poner en práctica el concepto de Perú abierto para reactivar las economías regionales, recuperando exitosos programas sociales creados años atrás, como el PRONA, FONCODES y PRONAMACH, los que servirán para impulsar obras pequeñas y medianas que generen actividad económica y empleo masivo, especialmente en la Amazonía. Hoy es imperativo y urgente salvar la vida y preservar la salud de los ciudadanos mediante vacunaciones masivas, por ejemplo,
pero también es urgente, y en eso estoy segura que igual vamos a coincidir, que también es igualmente perentorio rescatar la economía, especialmente de los peruanos marginados. Mi concepto es claro, en el sentido de que en esta hermosa sábana amazónica la prioridad es defender los derechos del poblador ribereño y urbano, la satisfacción de las principales necesidades para el mejoramiento en sus condiciones de vida estará asegurada si entendemos desde la perspectiva gubernamental que las políticas públicas deben valorar adecuadamente el entorno del poblador amazónico, aprovechando racionalmente sus recursos para beneficiarlo, defendiendo su biodiversidad, su ambiente, pero también dándole valor a sus recursos naturales. Hoy más que nunca, en este escenario de cambio climático y de la aparición de pandemias, propongo entendimientos continuos entre la inversión y el desarrollo sostenible. No podemos concebir que una opción pueda prescindir de la otra. En ese sentido, más allá de estimular las inversiones que hoy subsisten, hay que promover también nuevas alternativas con emprendimientos en forestería, en agroindustria, en acuicultura y en toda actividad que pueda generar empleos formales, ingresos para los hogares y satisfacción de necesidades básicas y desarrollo integral de las comunidades. Estimados amigos, aprecio sus esfuerzos para desarrollar iniciativas de reforestación de gran escala en las áreas deforestadas de la Amazonía. Eso es tener visión de futuro, pero también es tener compromiso con el desarrollo sostenible, lo cual respaldo y felicito. Ustedes necesitan de seguridad jurídica y de un marco legal que impulse esta actividad y les dé las garantías a los pequeños agricultores como a los gestores institucionales para propiciar proyectos forestales integrados y sostenibles. Va mi compromiso de trabajar conjuntamente un esquema jurídico que permita generar conciencia ciudadana, pero sobre todo para asegurar emprendimientos individuales y familiares, así como importantes compromisos con inversionistas institucionales para la generación de decenas de miles de empleos directos e indirectos. Lo peor que le puede pasar a un tan vasto territorio es tener un Estado ciego e inerte frente a los continuos abusos y aprovechamientos indebidos propiciados por quienes se dedican a la actividad ilícita en materia forestal, con tráfico de tierras, cultivos ilegales y explotación de sus trabajadores. Estimados amigos, tengo una mirada muy clara que la valía de nuestros bosques no radica solamente en los recursos maderables y no maderables, porque hay otras posibilidades de rentabilizarlos con bienes y servicios que se pueden proveer, y ustedes lo saben muy bien. Y si bien urge revisar la legislación forestal para impulsar la actividad y mejorar las condiciones de competitividad del sector, soy consciente que debe mejorarse la gobernanza forestal haciendo actividad sostenible, evitando la depredación y la deforestación que han hecho mucho daño. Diseñar políticas de formalización para los miles de usuarios del bosque, aprovechar sosteniblemente los bosques inundados sin afectar los pantanos o aguajales, priorizar las compras del Estado a los concesionarios formales. En fin, tengo tantas ideas que me gustaría priorizarlas con ustedes para identificar el diseño de cómo proceder a un efectivo rescate de nuestra Amazonía. Otra actividad que merecerá gran impulso desde mi gobierno será el turismo, y en todas sus variantes. La Amazonía puede generarle extraordinarias divisas al país, propiciando mayor turismo receptivo, pero mientras ello pueda darse por efectos de la pandemia, recordemos que hasta el 2019 había más de 2 millones de viajeros nacionales que cada año iban saliendo de Lima en las festividades para visitar algún lugar del interior del país. El turismo interno es lo que corresponde impulsar de manera inmediata desde el aparato del Estado. Veo con interés promover vuelos transfronterizos desde ciudades cercanas de Brasil, Ecuador y Colombia,
porque creo en la Amazonía como un magnífico espacio para generar mayor número de visitantes nacionales y extranjeros. El sector acuícola es un eje de desarrollo que merece ser destacado. Las cuencas amazónicas cuentan con enormes espejos de agua dulce, cochas y reservorios con gran diversidad de especies acuáticas para la cadena alimenticia. Hagamos que la demanda nacional se reoriente hacia especies tan agradables como el paiche, la gamitana, el sábalo, el paco. El Estado no puede ser ajeno a estos emprendimientos individuales. En el caso de la agroindustria, cualquier modelo de desarrollo rural, ambientalmente sostenible y socioeconómicamente inclusivo merece nuestro respaldo. La agroindustria en la Amazonía tiene potencial, pero requiere apoyo desde los 3 niveles de gobierno. Con igual razón, a la agroindustria formal no se le puede exceptuar de la asistencia gubernamental, ya que ésta viene demostrando fortaleza en los cultivos de caña de azúcar, maíz amarillo duro, cacao, arroz, café, castaña, aguaje, todas alineadas con los objetivos de la reducción de la pobreza y la inequidad. Por supuesto, el fomento de los cultivos alternativos es parte de nuestra propuesta de gobierno que hoy reafirmo ante ustedes. Por otro lado, hay recursos naturales que le vinieron aportando miles de millones de soles en canon a los presupuestos regionales y locales en las últimas décadas, así como ingresos tributarios y regalías al tesoro público. La Amazonía cuenta con reservas de singular importancia en materia de hidrocarburos. Esta industria, que hoy desarrolla sus actividades con tecnología limpia, dado los exigentes estándares internacionales que deben cumplir y que nuestra legislación nacional obliga en cuanto al respeto al medio ambiente, la remediación y la consulta previa, allí donde corresponda. Permitirá que la economía amazónica pueda resurgir por efectos de poner en valor este ingente capital que tenemos en el subsuelo amazónico. Necesitamos aprovechar ese enorme volumen de reservas en crudo que hay en la selva para darle actividad al oleoducto norperuano, para procesarlo en las refinerías de Iquitos y de Pucallpa y con eso generar empleo masivo a los pobladores de las zonas, profundizando el carácter solidario de nuestra economía. ¿Hay la necesidad perentoria de cerrar las brechas en la Amazonía por parte del Estado? Claro que sí. Esta es una forma factible y rápida de lograrlo de común acuerdo con los actores sociales, las comunidades indígenas y los gobiernos regionales y locales. Amigos, soy consciente, y lo dije desde el inicio, que no habrá desarrollo sostenible sin inclusión. La inclusión obliga al Estado a ser horizontal en el trato a los ciudadanos. No hay ciudadanos de segunda categoría. Por esta razón, a las poblaciones de la Amazonía hay que dotarles gradualmente de todas las necesidades de infraestructura que sean necesarias para mejorar sus condiciones de vida. Hemos empezado la tercera década del siglo XXI y aún persisten poblaciones aisladas, especialmente en las zonas fronterizas, sin conectividad de ningún tipo, ni física ni digital. Y eso es inconcebible en un país que pretende ser incorporado a la OCDE. En estos espacios tan extensos y mágicos de la selva peruana conviven también etnias amazónicas que, si bien pueden ser minoritarias frente al grueso de la población, igual hay que rescatarlas de ese olvido permanente del Estado, respetando su cultura, sus tradiciones ancestrales y su modo de vida. Esa es una forma valedera de hacer verdadera inclusión. Para que el Estado intervenga en suplir una necesidad básica, hay que consensuar y buscar acuerdos regionales, es cierto. Pero ese trance no puede ser eterno. Bajo ese argumento, hoy en día tenemos importantes proyectos de inversión pública y privada que están paralizados en conectividad digital, captura de carbono para reducir efectos invernaderos, en energía renovable y en aspectos tan básicos y necesarios en la Amazonía como contar con nuevos aeródromos regionales, terminales portuarios, carreteras de integración, vías férreas, hidrovías, interconexión eléctrica, entre otros.
Aquí quiero destacar 2 megaproyectos que observo con interés para la integración amazónica con el resto del país. Uno es la histórica y por décadas anhelada integración carretera de Iquitos con la costa norte a través de una conexión vial de solo 700 kilómetros, desde Iquitos a Zaramiriza, en donde el MTC ya se comprometió en hacer los estudios definitivos, estudios que incluso cuentan con el financiamiento de un primer fideicomiso regional. El otro gran proyecto que merece evaluarse es la propuesta ucayalina de impulsar una matriz de transporte ecológico que integre por vía férrea a esa región con el Océano Pacífico y hasta con un estado de Brasil, pasando por Loreto, Huánuco, San Martín, Pasco, Amazonas, Cajamarca y Piura. Realmente una propuesta que merecerá todo nuestro interés de llegar a ser gobierno a partir del 28 de julio próximo. Voy terminando mi exposición, apreciados amigos amazónicos, invitando a ustedes a reflexionar sobre la importancia del proceso electoral de abril próximo. El país y los peruanos hemos soportado momentos de incertidumbre y lo que necesitamos es dejar de lado los odios y las diferencias que mucho daño nos están haciendo. Aquí estoy frente a ustedes, firme y comprometida con las expectativas y sueños de los hombres y mujeres de la Amazonía. El rescate de nuestro país puede y debe hacerse sin necesidad de grandes cambios constitucionales. El país tiene cimientos muy sólidos que corresponde preservar impulsando propuestas serias como las nuestras. Construyamos juntos una sociedad donde se premie el esfuerzo, pero donde también se reconozcan las diferencias. En la Amazonía podemos vivir en armonía, pero hagámoslo en igualdad de condiciones que el resto de regiones del país, donde el crecimiento y el bienestar están a varios pasos por delante. Eso tiene que ser igual para todos. Abracemos juntos esta oportunidad de hacer realidad nuestros sueños de prosperidad. Amazónicamente les digo a todos ustedes muchas gracias. Por el partido Juntos por el Perú escucharemos a la candidata Verónica Mendoza. Hola, soy Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y agradezco muchísimo la invitación a los organizadores de este evento para hablar del desarrollo sostenible de nuestra Amazonía. Se me ha planteado hablar en primer lugar de nuestra visión al 2050, nuestra visión al futuro. Y me parece, sin embargo, importante, antes de hablar del futuro, comprender por qué hemos llegado hasta aquí, a esta difícil y dolorosa situación que estamos atravesando, con más de 100.000 peruanos que han perdido la vida por falta de oxígeno, por falta de atención oportuna, con miles de MIPES que han quebrado, familias que han agotado todos sus ahorros y todos sus ingresos, con un PBI que ha estado en caída libre, con una pobreza que lamentablemente ha crecido. Sabemos que no es solamente resultado de la pandemia, sino también de una crisis política y económica que venimos arrastrando desde hace tiempo ya. Una crisis política con una representación que en realidad está totalmente a espaldas nuestras, que no le interesa nuestra realidad, con todos nuestros expresidentes procesados por corrupción, con 4 presidentes sucesivos en un solo periodo de gobierno, una inestabilidad total, con una crisis económica, porque si bien es cierto hubo crecimiento económico, este se quedó en los bolsillos de unos pocos y se dio a costa de debilitar y precarizar el Estado, de mercantilizar la salud y la educación, de depredar nuestras riquezas, de depredar la naturaleza, de explotar a las mayorías, de dejar a las mayorías en el abandono. Por eso es fundamental para pensar en un futuro mejor, en un futuro sostenible, cambiar lo que hemos venido haciendo hasta ahora. No se puede pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos entonces un cambio para empezar, para salir de la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando actualmente. Salir de la crisis sanitaria con una campaña de vacunación universal, gratuita, ordenada con criterios epidemiológicos,
no permitiendo que la vacuna se convierta en un negocio, ni que algunos sigan saltándose la cola, aprovechando su cargo, ¿no? O que es parte de la argolla, con la garantía de la producción y distribución de oxígeno medicinal, con plantas productoras de oxígeno, con centros de oxigenación temporal y reabriendo postas médicas y centros de salud que son fundamentales para monitorear la situación de los contagios y atender tempranamente a quienes se contagian de COVID antes de que sea necesario buscar una cama de hospital que probablemente no van a encontrar. De la misma manera, para salir de la crisis económica necesitamos un Estado activo, chambeador, que no se quede de brazos cruzados mientras nuestra economía sigue quebrando. Por eso nosotros hemos planteado el Plan Chamba, que implica 30.000 millones de soles de garantía para las MIPES, para darles crédito barato, para que puedan seguir contratando, que implica 2 bonos universales nacionales para que las familias más vulnerables puedan seguir comprando alimentos, insumos de primera necesidad, agricultores, comerciantes, MIPES, un plan de empleo masivo temporal y un incremento decidido de la inversión pública para seguir generando empleo y reactivar la economía. Esto como las medidas urgentes para poder resucitar nuestra economía nacional, que tendrán que ser seguidas inmediatamente de una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más y mejor, y de una revolución productiva, para que podamos llegar al 2050 con un país diferente, con un país en el que la salud, la educación, la vivienda son derechos que el Estado garantiza y a los cuales todos los ciudadanos pueden acceder en igualdad de condiciones, con una salud y una educación en las cuales el Estado invierte de manera sostenida un 6% del PBI nacional para poder garantizar una infraestructura adecuada, personal bien capacitado y remunerado, con un sistema de salud integrado, accesible a todos los ciudadanos, con una industria sanitaria en pleno desarrollo, con una educación realmente inclusiva, intercultural, una educación para la igualdad, una educación que despierte el enfoque crítico y científico en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Un Estado también que garantice derecho a la vivienda, que garantice el acceso a pensiones dignas. Finalmente, un crecimiento económico sostenido basado en la diversificación productiva, en la diversificación de nuestra economía, aprovechando sosteniblemente las enormes riquezas que nos provee la naturaleza, a partir del acceso a innovación, a tecnología, a partir del acceso a crédito barato a través de una banca de fomento y desarrollo nacional que esté trabajando de la mano con nuestros productores. Una economía en la cual haya realmente competencia y no monopolios y oligopolios que concentran todo el poder aprovechando su posición de dominio y cobrando lo que les da la gana. Finalmente, una alianza estratégica con el empresariado nacional, empresariado patriota y honesto que nos ayude a mantener este crecimiento económico sostenido, respetando los derechos de sus trabajadores, cuidando nuestro medio ambiente y cuidando la naturaleza. Esto gracias también a que tendremos un país debidamente interconectado, no solamente con infraestructura vial, sino también ferroviaria, que es la más segura, tanto para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros, con una energía accesible a todos los rincones del país, barata, porque habremos logrado no solamente la masificación del gas, sino también estaremos en plena transición hacia energías renovables, como la energía eólica, la energía solar e inclusive la energía geotérmica. Y finalmente, viviremos en un país con plena igualdad de derechos y oportunidades para todas y para todos, sin ninguna discriminación, donde quepan todas las voces, todas las luchas, todas las sangres y todos los sueños, donde todos podamos ser felices. Atrevámonos a soñar con ese país, atrevámonos a construirlo desde ahora. El cambio verdadero empieza hoy, de la mano de todos ustedes. En este marco, para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía, es fundamental, primero que nada, tomar conciencia de su importancia y centralidad para el país, puesto que constituye el 60% de nuestro territorio nacional, con 720.000 kilómetros cuadrados de bosques, miles de kilómetros de ríos, una mega biodiversidad que, sumada a nuestra diversidad cultural, constituyen la principal riqueza y potencial de nuestra Amazonía y del país
país en general. Es fundamental también reconocer el enorme aporte de la Amazonía al país y al mundo como reserva estratégica de biodiversidad, así como de conocimientos ancestrales sobre los principios activos de las plantas y de la fauna, también como pulmón del mundo, puesto que produce parte importante del oxígeno que requiere la humanidad. También es proveedora de agua, del 25% de agua dulce del planeta, llevando aguas a través de las lluvias hasta las costas de Perú, Ecuador, pero también hasta las pampas de Uruguay y de Argentina. Es una zona que también garantiza el equilibrio climático, por lo cual es fundamental la conservación de nuestros bosques para garantizar un combate efectivo al calentamiento global que ya afecta a nuestro país y a la humanidad. Entonces es fundamental por ello dejar de ver a la Amazonía como la han visto los sucesivos gobiernos, como meramente una despensa de hidrocarburos, cuando no un terreno eriazo, un lugar que se puede depredar y contaminar arbitraria e indefinidamente. Esto tiene que cambiar y tenemos que ver en la Amazonía su enorme potencialidad, reorientar el desarrollo de toda la selva peruana hacia una producción y nuevas actividades económicas compatibles con el medio ambiente y con sus ecosistemas frágiles, desde la producción, por ejemplo, del cacao, aguaje, camu camu, pero con una mayor productividad y dándole valor agregado a estos productos a partir de la capacitación, la asistencia técnica, la promoción de la asociatividad de parte del Estado, gracias a la constitución de centros de innovación tecnológica en función de las potencialidades de cada región de nuestra Amazonía para poder dar ese salto productivo. Aprovechar también nuevas potencialidades que van teniendo cada vez más acogida en el mercado global, como la exportación de peces ornamentales, de plantas o flores exóticas, entre otras cosas. También la promoción del ecoturismo, por ejemplo, o relacionado, ¿no?, a los transportadores, astilleros, armadores, cruceros, así como la explotación sostenible de nuestra madera, que no puede quedarse en el mero transporte, sino también necesita trascender hacia una transformación sostenible, dándole valor agregado también a ese recurso. Esas serán las prioridades de un futuro gobierno de Juntos por el Perú, en la perspectiva de generar empleo aprovechando sosteniblemente las riquezas de la Amazonía. Ahora bien, estamos conscientes de que para eso es fundamental, para cambiar este paradigma de desarrollo, cortar de raíz varios de los problemas que afectan y amenazan gravemente a nuestra Amazonía, como la deforestación y la tala ilegal, por ejemplo. Cada día en la Amazonía se pierde el equivalente a 3 canchas de fútbol y este proceso tenemos que cortarlo ya. Hay experiencias de buenas prácticas de bosques de producción permanente, ¿no?, como en Tambopata, que deben replicarse, mejorarse y extenderse a lo largo y ancho de nuestra Amazonía. Para eso es fundamental fortalecer las autoridades regionales forestales con especialistas adecuada y permanentemente capacitados, bien remunerados, con entidades con capacidad también de generar ingresos propios para que puedan sostenerse. Loreto, Ucayali y Madre de Dios deben ser capitales de la transformación de la madera sobre la base de un manejo sostenible de nuestros bosques, impulsando la cadena de transformación de la madera. Insisto, no podemos limitarnos a su transporte, sino que tenemos que trascender hacia su transformación y dejar de importar madera en grandes cantidades todos los años en lugar de aprovechar la que tenemos a nuestra disposición. Es fundamental también combatir la contaminación ambiental de la cual ha sido víctima la Amazonía en los últimos años por diversas actividades extractivas, en particular legales como ilegales. Para eso es fundamental empezar poniendo orden en nuestra casa, a partir de una política de ordenamiento territorial, donde de manera participativa entre gobierno central, gobiernos regionales, locales, inversionistas, comunidades indígenas también, decidamos responsablemente dónde nos conviene promover determinadas actividades, dónde los bosques de producción permanente, dónde la explotación de hidrocarburos, dónde eventualmente la minería, dónde
parques industriales o asentamientos poblacionales de manera ordenada y planificada para poder a su vez fiscalizar adecuadamente, ¿no? En particular a las actividades ilegales que tanto daño hacen y que entre muchas otras cosas y muchos otros males contaminan y depredan nuestros bosques y nuestras fuentes de agua en la Amazonía. Para eso es fundamental también revisar nuestra normativa ambiental para poner los más altos estándares ambientales en nuestra Amazonía en particular y fortalecer a los organismos fiscalizadores como el OEFA, el OCINERMIN y desarrollar esta alianza estratégica con experiencias interesantes, por ejemplo, de monitoreo y vigilancia territorial y ambiental, lideradas principalmente por organizaciones indígenas que oportunamente han venido alertando de problemas de contaminación o de tala ilegal sin que lamentablemente el Estado les haga caso en el momento en el que debiera hacerlo. Esto tiene que cambiar, tiene que haber un diálogo permanente entre el Estado y estas experiencias indígenas o ciudadanas, y es fundamental también que el Estado proteja a nuestros defensores ambientales. Lamentablemente en los últimos tiempos son varios los líderes indígenas que han sido víctimas de asesinato, ¿no?, por parte de traficantes de madera o del propio narcotráfico, a pesar de que estos advirtieron oportunamente de las amenazas de las cuales eran víctimas, pero el Estado no hizo caso. Esto tiene que cambiar. Necesitamos un Estado atento que cuide a quienes a su vez cuidan el medio ambiente y nuestro bosque en particular. Nuestros bosques en particular. Finalmente, en materia de contaminación, de lucha contra la contaminación ambiental, es fundamental avanzar en la remediación de los pasivos ambientales, mineros y sobre todo petroleros que todavía tenemos en nuestra Amazonía, que afectan cuerpos de agua que otrora eran fuente, ¿no?, de agua para el consumo humano o de alimentos para miles de familias. Es fundamental avanzar en esos procesos de remediación ambiental. Ahora también es fundamental mejorar sustancialmente la conectividad en la selva. El caso quizás más emblemático es el de Iquitos, ¿no?, que es una suerte de isla fluvial sin conexiones terrestres, que es la más poblada del mundo, ¿no?, en esta categoría. Tenemos que lograr su conectividad o con la Macronorte en una ruta desde Nauta hasta Yurimaguas o desde Nauta hacia Pucallpa. Nuestra idea es trabajar en un amplio consenso con todos los actores que intervienen en nuestra Amazonía, públicos y privados, como comunidades indígenas también, para analizar y determinar las mejores y más sostenibles alternativas viales, ferroviarias, que nos parecen más óptimas incluso para el contexto amazónico, como fluviales, con los embarcaderos correspondientes. Eso sí, haciendo los más rigurosos estudios de impacto ambiental e incluso evaluaciones ambientales estratégicas. Vamos a revisar también el proyecto de la hidrovía para retirar el cobro del peaje, redimensionar el proyecto y disminuir al mínimo los impactos ambientales sobre la pesca y los ecosistemas. Necesitamos mejorar la conectividad, sí, pero no a costa de poner en riesgo el medio ambiente, los bosques, de abrirle camino, ¿no?, a actividades ilegales que luego depreden de manera indiscriminada. Entonces necesitamos generar este amplio consenso e, insisto, poner los más altos estándares ambientales. Finalmente, es fundamental también fortalecer junto a la conectividad terrestre, ¿no?, la conectividad digital. Ahí donde construyamos vías también servirán esos caminos abiertos para trasladar la fibra óptica, ¿no?, que ya está tendida, ¿no?, la red dorsal nacional de fibra óptica a lo largo de nuestro país, pero que necesita ser ramificada, incluyendo hacia las regiones amazónicas, que obviamente lo necesitan. Realmente es escandaloso que en la mayoría de provincias amazónicas encima del 80% de las familias no tengan conexión a Internet, con lo fundamental que sabemos que se ha vuelto este bien público para la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, para la salud también, donde podría tener un uso importante, por ejemplo, en materia de telemedicina, como para hacer negocios, ¿no?, para acceder a plataformas comerciales, ferias y tantas otras oportunidades que lamentablemente se están perdiendo por falta de conectividad. El concepto de Juntos por el Perú es que el Internet es un derecho humano
que el Estado tiene que garantizar invirtiendo de la mano con el sector privado en ramificar esa red dorsal y donde sea necesario, ¿no? Complementarlo con tecnología como pequeños satélites, microondas, para garantizar que esa conexión llegue a cada rincón de la Amazonía. Y finalmente quiero referirme al tema de la energía. No se puede lograr la transformación productiva que aspiramos en la Amazonía si es que la energía sigue siendo tan cara y escasa como lo es en la Amazonía. Aquellas zonas que no tengan conexión al sistema interconectado nacional van a recibir una inversión mucho más decidida y constante de parte del Estado en el desarrollo de energía fotovoltaica, para la cual la Amazonía tiene un gran potencial. Una energía que es además más limpia e inclusive más barata que quemar petróleo, una energía que es técnicamente viable y cuyos precios de instalación se han reducido muchísimo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la energía solar en estos momentos tiene un costo de entre $35 y $70 por megavatios hora, muy por debajo de los $115 que costó la generación térmica en el 2018. Es una fuente de energía entonces rentable, sostenible, no solamente amigable con el medio ambiente, sino además más económica. Y en esta perspectiva, en Juntos por el Perú, promoveremos el cambio de la matriz energética, tanto en el área de cobertura de Electrooriente como en los sistemas eléctricos rurales de todas las zonas aisladas de nuestra Amazonía. Masificaremos entonces el acceso a la energía solar para poder apoyar la cadena de frío y la transformación productiva, siguiendo el ejemplo de lo que se ha logrado en Atalaya, por ejemplo, con la energía solar. Y finalmente, en el caso del gas de Aguaitía, es fundamental que ese gas se quede en Ucayali, se quede en la Amazonía y sirva para beneficiar a las familias de la Amazonía, que sirva para beneficiar a los transportistas, pero también a las MIPES y a quienes se decidan a promover industria nacional con una fuente de energía que es nuestra, que debe servir a nuestro desarrollo nacional, y así lo garantizaremos Juntos por el Perú. Porque consideramos que es tiempo de ejercer soberanía sobre nuestro territorio y sobre nuestros recursos, y es tiempo de construir un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo, que genere más empleo de manera más sostenida y además más amigable con la naturaleza, cuidando la naturaleza para no hipotecarle el futuro a las generaciones venideras. Ese es nuestro compromiso con la Amazonía del Perú, así que agradezco muchísimo la oportunidad de participar en este evento. Quiero terminar diciéndoles que desde Juntos por el Perú estaremos siempre muy abiertos a acoger de su parte críticas, aportes para enriquecer nuestra propuesta de plan de gobierno, en particular para la Amazonía, porque el gobierno de Juntos por el Perú no quiere ser solamente de Juntos por el Perú, sino un gobierno de toda la gente, de todos los que quieren un desarrollo sostenible para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Por el partido Avanza País escucharemos al candidato Hernando de Soto. Soy Hernando de Soto y con mis colegas que han pasado los últimos meses haciendo investigaciones en la selva peruana, presentamos este documental que resume nuestro primer aporte en búsqueda de una solución. En él coincidimos con nuestros hermanos nativos que el reconocimiento de sus territorios es el problema central del cual se derivan todos los otros. Sin embargo, el mundo tiene la impresión de que no existe esta propiedad privada y que tampoco existe la empresa. Y sin embargo, he visto dentro de su comunidad varias empresas. Entonces tenemos una visión equivocada de ustedes. Es decir, son colectivos en el sentido que mantienen una identidad cultural, linderos de dónde va su comuna, pero adentro son como el resto de los peruanos y el resto de los ciudadanos del mundo. ¿Me equivoco? Sí, definitivamente. Eso es una equivocación, más que una equivocación, un error que nos tiene en el mundo, ¿no? Porque, como usted lo ha dicho, nosotros somos colectivos en la forma de organización, pero, como dice, después de su colectivo, cualquier cosa de nosotros es en forma individual. De nuestros estudios y discusiones se desprende que los títulos y normas propias
u otorgadas por el Estado a los indígenas no son más que pedazos de papel. No tienen los mecanismos estandarizados que los conectan al crecimiento económico. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, los derechos de propiedad. Un buen título de propiedad permite adjudicar, arrendar, dar en posesión, uso, usufructo, servidumbre, acceder al crédito, al capital, al seguro y otras funciones. Son precisamente estas funciones las que hacen que los bienes tengan un mayor valor. Son comparables a cuchillas suizas, con varias funciones que sirven para cortar, destapar, limar, auscultar, serruchar. Los títulos que reciben los nativos, en cambio, prácticamente no tienen ninguna función. Son comparables con una cuchilla de una sola hoja. Pretenden otorgar seguridad en la posesión. Sin embargo, dada su debilidad, están nuestros indígenas siendo continuamente invadidos y su titulación se desactualiza, por lo que su credibilidad empresarial casi no existe. Solo valen dentro de los linderos de la comunidad. Es decir, no solo están aislados nuestros indígenas del resto del Perú y del mundo, sino que incluso entre sí. El título de propiedad nativo separa a las etnias en lugar de unirlas. Por otra parte, las tierras de la mayoría de las comunidades no cuentan con referencias geográficas y existen hasta 3 tipos de catastros distintos que no conversan entre sí, dando lugar a superposiciones y conflictos entre comunidades nativas, colonos, petroleras, mineras y explotaciones informales de la madera. Finalmente, la deficiente titulación tampoco les permite a los indígenas defender su ecología y beneficiarse, por ejemplo, con compensaciones por no haber depredado. Entonces, queda claro, hay 2 tipos de títulos en nuestro país, unos con mecanismos y otros sin mecanismos. Es como estos 2 relojes, parecen iguales, pero si los volteamos, uno tiene maquinaria y funciona, y el otro, el indígena, no la tiene. Y es que los mecanismos de la propiedad, al igual que en estos relojes, son invisibles. Son complicados, es laborioso entenderlo, aburrido y poco romántico. Pero Dios está en los detalles y en los títulos también. El segundo mecanismo para el desarrollo son los buenos derechos empresariales. Con ellos se obtiene responsabilidad limitada, gerencia profesional separada de los intereses políticos. Pueden emitir acciones para recibir inversión, acumular activos y transferir los valores tangibles o intangibles de la empresa. Los indígenas no tienen estas ventajas. Operan sin responsabilidad limitada, es decir, con alto riesgo y sin crédito ni capital. Como sus títulos no distinguen entre los bienes propios y los comunales, no tienen activos para garantizar créditos o aportar capital a una empresa. Además, cuando un indígena se muda, pierde su propiedad en la comunidad, por lo que su capacidad de acumular es casi nula. Y lo que nosotros vemos es que porque se los han creído solamente comunidad y colectivo, no les han dado acceso a esa ley que es lo que les permitiría organizarse productivamente. Definitivamente. Nosotros queremos herramientas, o el Estado, por favor, que sea creativo, pues, ¿no? Y para ser creativo tiene que ser parte también nosotros para decir al Estado, esta ley hay que hacerlo así. Y bueno, tener esa herramienta para poder nosotros también tener pues crédito. Por ejemplo, un doctor, yo digo, quiero hacer un crédito, no tengo título de mi casa, nadie me quiere. Amigos nativos, que no les vendan el cuento de que están predestinados a ser microempresa.
ustedes también pueden participar en la macroempresa, como lo hacen indígenas y tribus en varias partes del mundo. Ustedes están al lado del petróleo, el oro, la madera, la palma de aceite. Es justo y lógico que también tengan la posibilidad de integrarse a su entorno productivo. Pero ¿cómo lograrlo? Bueno, sin propiedad no podrán hacerlo, porque no hay capital sin propiedad. Ahí reside el misterio del capital. Fíjense cómo lo hacen las compañías que explotan recursos naturales en el Perú y otros países del tercer mundo. Primero obtienen una concesión, un título de propiedad privado sobre el territorio que quieren desarrollar. Luego fortalecen su derecho acogiéndose a las garantías otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país donde ha sido constituida su empresa. Esto les da un super título de propiedad, porque el Perú se ha comprometido internacionalmente a permitirles elegir la modalidad de producción que más le conviene, hipotecar sus concesiones, remesar utilidades, y no les pueden cambiar la ley ni la tasa de los impuestos acordados. Con todas estas protecciones van a los mercados de capitales y convierten sus títulos peruanos en dinero para inversión. Ven como territorio peruano no solamente puede producir flora y fauna y ser el piso de una casa, sino que también puede producir capital con un título bien elaborado. Es el título el que genera el capital. ¿Y qué tienen los indígenas peruanos para conseguir inversiones, crédito y tecnología? Pues nada, porque en lugar de luchar por una propiedad con todos estos mecanismos, con todas esas funciones, nos han vendido la falsa idea de que lo indígena es incompatible con la propiedad. En conclusión, la única manera que los pueblos indígenas tienen para defender su cultura y su tierra en el siglo XXI es con poder económico. Y solo hay poder económico con empresa y propiedad. Así lo están haciendo alasqueños, chinos y tribus en otras partes del mundo. Pero dirán ustedes, ¿y los valores y tradiciones indígenas? Pues sencillo, estas se incorporan en las herramientas de la propiedad y la empresa, para así proteger su cultura y aprovechar la globalización al mismo tiempo. Agradecemos a los candidatos y candidatas por su participación en este foro virtual de propuestas para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. Asimismo, invitamos a los ciudadanos y ciudadanas a tomarse una pausa para reflexionar y elegir el candidato o candidata que mejor represente la visión y acción que nuestro Perú necesita. Está en nuestras manos hacer que esta pandemia que ha sucumbido a millones de peruanos en situación de pobreza y vulnerabilidad sea un propulsor de transformación y cambio, tanto en el plano económico como social. Muchas gracias.